Hola, en esta entrega vamos a hacer una revisión general de el funcionamiento del planificador de procesos de Linux, que es una de las partes finales de del capítulo o del tema de planificación de procesos que hemos estado revisando en las últimas entregas. Bueno, el planificador de Linux que se utiliza actualmente se conoce como CFS, que es de Completely Fair Scheduler. Sí, este es el planificador que se utiliza o que se incluyó a partir del kernel 2.6.23 de Linux. Para el kernel 2.5 y las versiones anteriores a 2.6.23 se utilizó uno que se conocía como D1, que tiene algunas características diferentes a lo que vamos a mencionar. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que depende de la versión del kernel de Linux, se utiliza un tipo de calendarizador diferente. Sí, el que nosotros vamos a revisar, los conceptos que vamos a revisar, corresponden a algunas de las características de CFS, es decir, el scheduler que se utiliza o el calendarizador o planificador que se utiliza a partir del kernel 2.6.23 hasta la actualidad. ¿Sí? Bueno, entre otras cosas podemos mencionar de este planificador que se hace uso de algo que se conoce como clases de scheduling, que es una forma en la cual se puede o más bien se lleva a cabo una clasificación de los procesos, ¿sí? De acuerdo al tipo de proceso que se trate, de acuerdo a la prioridad que tiene el proceso, ¿sí? Al tipo de proceso de que se trate. ¿Sí? A cada una de esas clases, en un momento vemos un pequeño ejemplo de cómo funciona esta parte. A cada una de esas clases se le asigna una prioridad, y lo que hace el scheduler pues, es ir atendiendo los procesos dependiendo de la prioridad de la clase en la cual se encuentran, la clase con la cual fueron creadas. Esa clase se determina en el momento que se crea el proceso, ¿sí? De manera inicial. Entonces, una vez que se asigna un proceso a una clase, el proceso se va a atender dependiendo de la prioridad que tenga esa clase, y dentro de esa clase se atienden los procesos también de acuerdo a la prioridad que tienen asignada a cada proceso. Entonces ahí hay una doble revisión que se hace. Primero se atienden los procesos que se encuentran en la clase con la mayor prioridad, y dentro de esa clase se atienden los procesos que tienen la prioridad más alta, y con la cual fueron creados o con la cual se están ejecutando. Bueno, anteriormente habíamos mencionado también que en la práctica los algoritmos que estuvimos revisando para el planificador, por ejemplo el FCFS, Round Robin, la aproximación de SJF, las prioridades, en la práctica generalmente no se utilizan como un algoritmo único para llevar a cabo la planificación, sino que se llevan a cabo o más bien se utilizan en combinación varios de ellos dependiendo de las características que tenga nuestro sistema operativo, de los requerimientos de nuestro sistema operativo. ¿Sí? Bueno, para el caso del planificador de Linux, en particular CFS, se sigue la misma idea. En realidad se utilizan varios algoritmos para llevar a cabo la ejecución o para llevar a cabo la planificación de los procesos. Como les mencionaba hace un momento, entonces lo que hace CFS es seleccionar las tareas para llevar a cabo o para decidir cuál es el siguiente proceso que se tiene que ejecutar. Lo que se hace es seleccionar la tarea con la prioridad más alta de la clase que tiene la prioridad más alta de acuerdo a las clases que están definidas en el scheduler. ¿Sí? Bueno, inicialmente hay dos tipos de clases que se utilizan. Una de ellas se conoce como la clase predeterminada, ¿sí? En la cual se hace uso de CFS, y otra que se conoce como clase de tiempo real, en la cual se puede llevar a cabo el uso, por ejemplo, de round robin para llevar a cabo la ejecución de los procesos. Eso cuando se requiere atender a un conjunto de procesos de tiempo real. Entonces aquí podríamos pensar nosotros en dos tipos o dos clases de procesos. Unos que serían los procesos normales, el tipo de procesos que ejecutan ustedes todos los días en su sistema, y otro que también puede ejecutar Linux, que son los procesos de tiempo real a los cuales se le asigna una clase, ¿sí? Que se conoce como clase de tiempo real, la cual además esta clase tiene una prioridad más alta que la clase predeterminada o la clase que utilizan ustedes normalmente. Entonces los procesos se pueden dividir en estas dos clases, y dentro de cada una de las clases se puede llevar a cabo la ejecución de un algoritmo diferente. Por ejemplo, aquí
se lleva a cabo la ejecución de CFS, que es precisamente el scheduler que estamos mencionando, y para atender los procesos de tiempo real se utiliza un algoritmo diferente. Por ejemplo, se puede utilizar round robin, ¿sí? Y de lo que mencionaba hace un momento, entonces lo que hace Linux, en este caso el kernel de Linux, para el caso del scheduler es los procesos que se encuentran en la clase predeterminada, ¿sí? Es decir, procesos de usuario, también dentro de la clase tienen asignada una prioridad. Entonces los procesos se atienden primero, atendemos la clase de mayor prioridad, es decir, vamos a ver si hay procesos de tiempo real que sea necesario ejecutar. Una vez que se atendieron, ¿sí? Ahora vamos a llevar a cabo la ejecución de los procesos que están en la clase predeterminada, comenzando o dándole preferencia a los procesos con mayor prioridad. Sí, hay algunos detalles importantes aquí, interesantes, que también se implementan en CFS, por ejemplo, para evitar la inanición, para garantizar que cualquier proceso, aunque tenga la prioridad más baja de todo el rango que se maneja, en algún punto podemos garantizar que se puede ejecutar. Sí, en un momento mencionamos esta parte. Entonces, bueno, un primer acercamiento, ¿sí? Esto en realidad no es, no representa realmente la forma en la cual se organizan los procesos. En el caso de Linux, en realidad se hace uso de una estructura diferente. Bueno, se hace uso de un árbol, en un momento también lo mencionamos. Pero podríamos visualizar esto que acabamos de mencionar de esta forma. Tenemos nosotros dos clases, entonces vamos a tener nosotros dos colas de procesos. En la práctica, en realidad estas no son colas, son árboles. Sí, ahorita lo comentamos. Pero bueno, podemos considerarlo esto como una primera aproximación. Entonces tenemos dos clases definidas. Una que es la clase predeterminada, donde vamos a colocar todos los procesos de usuario, por ejemplo, la mayoría de los procesos del sistema operativo incluso. ¿Sí? Y tenemos otra que es la clase de tiempo real, en la cual vamos a tener procesos que además, todos ellos, cualquiera de estos, va a tener una prioridad más alta que los que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, la forma en la que funciona el scheduler es la siguiente. Lo que va a hacer el scheduler de Linux, aquí esta flecha en realidad más o menos sale sobrando, ahorita lo comentamos. ¿Sí? Lo que hace entonces el scheduler es lo siguiente. Primero dice, a ver, vamos a ver si hay procesos que se encuentran en este momento en la clase de tiempo real que estén pendientes de ejecución. Y entonces a estos procesos se les va a dar prioridad. Y aquí adentro, por ejemplo, se puede determinar si, por ejemplo, que la ejecución se lleve a cabo utilizando un round robin. No necesariamente prioridades, que también se podría hacer. Pero, por ejemplo, una de las posibilidades es utilizar round robin para llevar a cabo la ejecución de estos procesos de tiempo real. Una vez que estos procesos se atienden, si se acuerdan lo que habíamos comentado acerca de el manejo de scheduling haciendo uso de colas de prioridades, es más o menos el mismo concepto, el mismo principio que se aplica en este caso. Es decir, en este caso tendríamos nosotros un conjunto de procesos con una prioridad muy alta, otro conjunto de procesos con una prioridad más baja que los de tiempo real, pero a su vez dentro de la clase predeterminada también están definidas prioridades, que es la manera en la cual ustedes han visto la ejecución de procesos en los sistemas que usan todos los días. Entonces primero se atiende la cola con la mayor prioridad, la clase en este caso con la mayor prioridad. A continuación se atienden los procesos que se encuentran en la clase predeterminada, ¿sí? Y aquí es donde realmente CFS, el scheduler de Linux, lleva a cabo su trabajo. Entre otras cosas, por ejemplo, pues aquí se consideran prioridades y los procesos con la mayor prioridad, que está representada generalmente por los valores más pequeños, suponiendo por ejemplo que esta es su prioridad, este sería el primer proceso que se ejecutaría. A continuación los siguientes procesos con la siguiente prioridad, y así continuamos, ¿sí? A grandes rasgos ese es más o menos el funcionamiento. Bueno, hay algunos otros detalles importantes acerca de CFS. Entre otras cosas, para garantizar que un proceso se ejecute no importando su prioridad, lo que hace CFS es funciona de manera muy parecida
a la manera en la que habíamos nosotros descrito el funcionamiento de round robin. Si recuerdan, en el caso de ese algoritmo lo que hacíamos era definir un quantum, que era una especie de ranura de tiempo, una especie de intervalo de tiempo. Definíamos un quantum, ¿sí? Y asignábamos ese quantum a cada uno de los procesos que teníamos. Bueno, en el caso de CFS, dado que se consideran las prioridades, el quantum no se calcula exactamente de la misma forma. De hecho, no podríamos llamarlo quantum, porque cuando nos referimos al quantum estamos haciendo referencia a un intervalo de tiempo fijo, o al menos a un conjunto de intervalos de tiempo fijo. ¿Sí? En el caso de CFS, lo que hace este algoritmo, este scheduler, es asignar una proporción del tiempo de CPU, ¿sí? No un tiempo fijo, sino una proporción del tiempo de CPU para cada uno de los procesos que están pendientes de ejecución, ¿sí? Entonces, en realidad, el procesador se le va a asignar a cada uno de los procesos, pero se le va a asignar una proporción de un intervalo de tiempo dependiendo de la prioridad que tiene. ¿Sí? Para calcular las prioridades, si recuerdan por ahí, esto ya lo han estado viendo por ahí en la sección de procesos, se utiliza algo que se conoce como nice value, ¿sí? O el nice number, que también se le llama, que es un numerito a partir del cual se lleva a cabo el cálculo de la prioridad de un proceso. Para el caso de los sistemas Linux, ese nice value es un número que se encuentra entre menos 20 y 19, que corresponde a las prioridades que puede manejar un proceso, ¿sí? El valor predeterminado es 0. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo creo en este momento un proceso sin ningún tipo de prioridad, ¿sí? Con la prioridad predeterminada va a tener un valor de 0 como prioridad, ¿sí? Y inicialmente va a tener asignado también un valor, el nice value, ¿sí? Este valor también lo va a tener asignado como 0. Si yo quisiera aumentar la prioridad de ese proceso, bueno, el valor predeterminado lo dejo en 0, pero lo que hago es modificar el nice value dependiendo si quiero que el proceso tenga una prioridad mayor o menor, ¿sí? Originalmente tiene un valor de 0, y si yo, por ejemplo, este valor, este nice value, lo coloco en menos 10, lo que estoy haciendo es asignarle una prioridad más grande al proceso. La prioridad en realidad se calcula tomando el valor predeterminado y a eso sumándole el nice value. Entonces, al colocar yo un valor de menos 10 aquí, y si lo sumamos con el valor predeterminado, eso me da una prioridad final de menos 10. Y eso es lo que determina la prioridad real del proceso, hasta cierto punto. Porque, bueno, hay algunos otros detalles que hay que considerar, como por ejemplo cuál es la clase a la cual pertenece, que también eso es algo que influye en la prioridad real que se aplica al proceso. Si el proceso tiene una prioridad, está colocado en la clase predeterminada, las que mencionamos hace un momento, no importa que tenga una prioridad muy alta dentro de esa clase, si hay procesos en tiempo real que están pendientes de ejecución, esos procesos van a tener preferencia, ¿sí? Bueno, como comentaba hace un momento, en este intervalo de valores que se utilizan para determinar la prioridad, ¿sí? Los valores más bajos corresponden a las prioridades más altas. Por ejemplo, para este intervalo, el valor de menos 20 correspondería a la prioridad máxima que se le puede asignar a un proceso, ¿sí? Un proceso común y corriente, y este valor de 19 correspondería a la prioridad más baja que se le puede dar a un proceso, ¿sí? Bueno, para calcular los intervalos de tiempo, como comentábamos aquí, se le asigna una proporción del tiempo de CPU a un proceso, y para calcular esa prioridad, o esa proporción mejor dicho, no se utilizan valores discretos, en realidad se utilizan valores de punto flotante, ¿sí? Esos valores de punto flotante, pues obviamente hay que aproximarlos, porque pues, no podemos necesariamente asignar un intervalo de tiempo basado en un número de punto flotante, ¿sí? Bueno, para llevar a cabo entonces la asignación o la ejecución de los procesos, lo que hace CFS en el caso de Linux es determinar algo que se conoce como latencia, ¿sí? Para llevar a cabo la ejecución de los procesos. En inglés pueden encontrar ese término de esta forma, como target latency, ¿sí? O la latencia objetivo, por ejemplo, podríamos llamarlo. Nosotros lo vamos a llamar latencia, que es la manera en la que lo manejan la mayoría de los textos.
La latencia no es otra cosa más que un intervalo de tiempo que se establece, ¿sí?, en el cual lo que vamos nosotros a solicitar al scheduler es que en ese intervalo de tiempo nos garantice que se lleva a cabo la ejecución de todos los procesos que estén pendientes de ejecutarse, ¿sí? No es otra cosa más que un intervalo de tiempo, ¿sí? Aquí hay que considerar algunos detalles importantes. Por ejemplo, yo podría establecer un intervalo de tiempo de 50 milisegundos, por ejemplo, ¿sí? Hay que tener en cuenta, si recuerdan, por ahí habíamos revisado las diferentes latencias que se tienen cuando se lleva a cabo la ejecución de procesos. Entre otras, por ejemplo, había que considerar la latencia del despachador. Si yo defino, por ejemplo, una latencia muy pequeña, ¿sí?, vamos a suponer que tenemos dos procesos. Yo defino una latencia de 10 milisegundos, ¿sí? Bueno, en principio ese intervalo de tiempo de 10 milisegundos tendría yo que repartirlo entre los dos procesos. Suponiendo que los dos procesos tienen la misma prioridad, pues a cada uno de los procesos le debería corresponder un intervalo de 5 milisegundos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese intervalo de 10 milisegundos incluye el tiempo del despachador? ¿Sí? Vamos a suponer que el tiempo de despachador equivale a 3 milisegundos, entonces en ese intervalo de tiempo de 10 milisegundos yo tengo que llevar a cabo dos cambios de contexto, ¿sí? Eso implica que en ese intervalo de 10 milisegundos voy a ocupar 6 milisegundos para llevar a cabo el cambio de contexto de los dos procesos y garantizar que los dos procesos se ejecuten, y el tiempo real que le voy a poder asignar a cada proceso en realidad es de 2 milisegundos, ¿sí? Si revisan ustedes un escenario como ese, nos podemos dar cuenta de que el tiempo de procesador, ¿sí?, un porcentaje importante del tiempo de procesador, en este caso el 60%, se está dedicando únicamente a cambios de contexto. Entonces, bueno, para evitar ese tipo de cosas, entre otros detalles que se pueden presentar, para determinar esa latencia se establece además un periodo mínimo en el cual se puede determinar la latencia. Es decir, podemos nosotros establecer, por ejemplo, que si el cambio de contexto me toma 3 segundos, entonces, por ejemplo, la latencia no puede ser menor a 30 milisegundos, por ejemplo, ¿sí? Suponiendo que si llevo a cabo un cambio de contexto solamente, pues en el peor de los casos voy a perder el 10% del tiempo de procesador solamente en cambios de contexto, por ejemplo. Sí, esos valores se tienen que ir ponderando, se tienen que ir calculando sobre la marcha, ¿sí? Y se tienen que ir ajustando, pero siempre se establece valores mínimos, ¿sí? Por debajo de esos valores no debería establecerse una latencia más baja, ¿sí?, considerando el rendimiento de nuestro sistema. Si definimos una latencia más pequeña que el intervalo mínimo que me conviene, el sistema puede comenzar a tener problemas de rendimiento. Esos intervalos mínimos, por ejemplo, uno de ellos se conoce como la granularidad mínima, que quiere decir cuál es el intervalo de ejecución más pequeño que yo podría definir para un proceso. Entre otras cosas, pues ahí entra en juego el tiempo o la latencia del calendarizador, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos comentado por aquí, que a cada uno de los procesos se le asigna una proporción del tiempo de CPU, esa proporción precisamente se calcula con base en la latencia elegida, ¿sí? Si quisiéramos ver un ejemplo muy simple, un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, podríamos revisar este esquema. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos únicamente dos procesos. Esta es una línea de tiempo, ¿sí?, y yo tengo establecido en este momento una latencia de 20 milisegundos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en ese intervalo de 20 milisegundos tengo que garantizar, ¿sí?, que el scheduler permite la ejecución de estos dos procesos, que son los que se encuentran listos para ejecutarse. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es repartir ese espacio de 20 milisegundos entre los dos procesos, tomando en cuenta la prioridad de los procesos. ¿Sí? Bueno, un cálculo muy burdo, un cálculo inicial que podríamos hacer, muy rudimentario, ¿sí?, sería el siguiente.
Vamos a suponer que tenemos entonces estas dos tareas, la tarea 4 y la tarea 8, que corresponden a los dos procesos que estamos considerando en esta cola de procesos. ¿Sí? El proceso 4 tiene una prioridad inicial de 0, el proceso 8 o la tarea 8 tiene una prioridad de 0 y el nice value para los dos es de 0, es decir, su prioridad real, ¿sí?, en este ejemplo sencillo es de 0. ¿Sí? Entonces, como ambos procesos tienen exactamente la misma prioridad, pues entonces yo lo que voy a hacer es esa latencia, ¿sí?, o ese intervalo de tiempo que determina la latencia, lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes iguales, de tal forma que, pues en principio, a cada uno de los procesos le voy a asignar 10 milisegundos de acuerdo a la latencia que me están indicando aquí. ¿Sí? Entonces ese intervalo de tiempo, pues en principio lo divido en dos partes iguales de 10 milisegundos. Aquí hay que tener en cuenta que no estoy considerando el tiempo o la latencia del despachador. ¿Sí? Ese es un tiempo que habría que descontar de esa latencia de 20 milisegundos. Pero en principio, si no consideramos esa latencia, pues a cada uno de los procesos le correspondería un intervalo de tiempo de 10 milisegundos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un escenario diferente, por ejemplo, con esos dos mismos procesos, pero en este caso tengo el proceso 4 con una prioridad predeterminada de 0, pero con un nice value de 10, perdón, de menos 10. Y el proceso 8 lo tengo con una prioridad de 0 y un nice value de 0. ¿Sí? En este caso, si se fijan, al sumar la prioridad predeterminada con el nice value, lo que obtengo es que la tarea número 4 tiene una prioridad real de menos 10, es decir, tiene una prioridad mucho más alta que el proceso 8. ¿Sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que ese valor de menos 10 correspondiera a una prioridad el doble de alta que para el proceso, para la tarea 8. ¿Sí? Bueno, en ese caso lo que tengo que hacer es calcular cuál es la proporción que le corresponde de ese intervalo de 20 milisegundos a la tarea 4 de acuerdo a esa prioridad. ¿Sí? Por ejemplo, algo que podría yo hacer es decidir, podríamos dividir ese intervalo de 20 milisegundos en tres partes, ¿sí?, que nos daría un 6 punto algo, ¿sí?, y 6.66 más o menos, y entonces asignarle el doble de prioridad a la tarea 4, ¿sí?, de tal forma que de esa manera pues ya correspondería al proceso, al doble de prioridad que tenemos indicada para el proceso número 4. ¿Sí? Aquí déjenme hacer una pequeña modificación. Vamos a hacer una pequeña trampa, ¿sí?, para que nos cuadren las cuentas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es esto. ¿Sí? Dado que este proceso estamos suponiendo que su prioridad corresponde al doble de prioridad de la tarea 8, entonces a este proceso, a esta tarea le debería corresponder el doble de tiempo de procesador de lo que le estábamos dando a la tarea 8. Entonces en este caso, si yo tomo este intervalo de 21 milisegundos, ¿sí?, esa latencia de 21 milisegundos, la divido en tres partes iguales, entonces a la tarea 4 le deberían corresponder 14 milisegundos y a la tarea 8 solamente 7 milisegundos. ¿Sí? Esa es la forma en la cual Linux, el scheduler de Linux lleva a cabo el cálculo dependiendo de la prioridad de los procesos. Lo que hace es asignar una proporción de la latencia, una proporción de este intervalo de tiempo que me indica la latencia, ¿sí?, a cada uno de los procesos. Aquí es importante tener en cuenta que un proceso, aunque tenga la prioridad más baja, ¿sí?, siempre le va a corresponder una proporción de este intervalo de tiempo que estamos definiendo aquí. ¿Sí? De hecho, el scheduler está diseñado de esa manera. Si yo tuviera aquí una secuencia, por ejemplo, de 10 procesos y uno de ellos tiene una prioridad de 19, es decir, la más baja, de cualquier manera, al asignar yo una proporción aquí, lo que voy a hacer es asignarle a ese proceso, ¿sí?, una proporción de este intervalo de tiempo. Eso, una de las ventajas que tiene es que evita la inanición, porque me garantiza que en este intervalo de tiempo todos los procesos, independientemente de la prioridad que tengan, todos ellos van a poder utilizar una proporción de este intervalo de tiempo para su ejecución. ¿Sí? Y esa es la manera en la cual este scheduler evita la inanición. ¿Sí?
Bueno, ahora para algunos otros detalles importantes. Para determinar esa latencia se establece siempre un valor predeterminado y un valor mínimo. Aquí hay que tener en cuenta que esa latencia se puede ir modificando de acuerdo a la cantidad de procesos que yo tengo en este momento listos para ejecución. ¿Sí? Por ejemplo, si solamente tengo un proceso, ¿sí? Esa latencia lo que puedo hacer es irla reduciendo. ¿Sí? En caso de que hubiera únicamente un proceso, pues todo el tiempo de procesador se lo tendría que asignar a ese único proceso. ¿Sí? Y en ese caso, pues no me sirve de mucho tener una latencia muy grande. Lo que puedo hacer es irla reduciendo hasta alcanzar un valor mínimo que se establece para, esta, para esta latencia. ¿Sí? Y además también hay que tener en cuenta que una vez que comienzan, dado que se asigna una proporción del intervalo que me indica la latencia, si comienza a aumentar la cantidad de procesos, esa proporción se puede volver cada vez más pequeña. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta la granularidad mínima que mencionábamos hace un momento, ¿sí? Que también influye en la cantidad de tiempo mínimo, ¿sí? que puedo asignarle a un proceso. Si la cantidad de procesos comienza a crecer demasiado, puede ser que esa proporción, ¿sí? me comience a dar valores cada vez más pequeños. Entonces algo que hace este scheduler es permitir que conforme se va incrementando la cantidad de procesos, la latencia se pueda también ir incrementando de tal forma que todos los procesos puedan recibir una proporción del tiempo de ejecución más acorde a los valores mínimos que tiene establecidos el sistema operativo. ¿Sí? Otro variable que se considera, ¿sí? que también es un elemento importante, es esta variable que se llama vRuntime, ¿sí? que lo que hace es permitirme o se utiliza para ir registrando el tiempo virtual de ejecución de cada tarea, es decir, cuánto tiempo el procesador ha consumido cada uno de los procesos que tengo en ejecución. ¿Sí? Ese tiempo generalmente se mide en nanosegundos, ¿sí? y es un valor que se va a tomar en cuenta, ¿sí? para determinar también cuál es el tiempo de procesador que le vamos a dar a un proceso. ¿Sí? Para esto además también se calcula algo que se conoce como un factor de decaimiento, ¿sí? Que también se va a utilizar para poder determinar cuál es la prioridad que le vamos a dar a un proceso o en qué momento le proporcionamos el procesador a un proceso. Para esto se calcula este factor, ¿sí? Esta parte si quieren después pueden revisarla con calma, ¿sí? En la cual se determina el peso de un proceso con una prioridad, la prioridad predeterminada, ¿sí? es decir, un proceso que tenga una prioridad de 0 con un nice value de 0, y eso se divide entre el peso de la tarea actual, y ese peso se calcula de esta manera. ¿Sí? El peso se calcula como 1024 por 1.25 elevado al nice value con un signo negativo. ¿Sí? Si ustedes hacen las cuentas, por ejemplo, para un proceso con la prioridad predeterminada, es decir, una prioridad de 0 con un nice value de 0, si yo coloco aquí un valor de 0, esto me da un 1 y entonces la prioridad, el peso que tendría un proceso de ese tipo sería de 1024. ¿Sí? Y el factor que calcularíamos para ese proceso sería de 1024 dividido entre 1024 y eso me da un valor de 1. ¿Sí? Bueno, si hacemos las cuentas, cuando un proceso tiene un nice value negativo, ¿sí? este valor se vuelve positivo y entonces al llevar a cabo esta división, ¿sí? vamos a obtener un valor menor que 0. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un proceso con un nice value mayor que 0, ¿sí? al llevar a cabo este cálculo y después hacer esta operación, vamos a obtener un valor mayor que 0. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, si yo estoy considerando el tiempo de ejecución de un proceso, ¿sí? si ese proceso tiene un nice value mayor que 0, es decir, tiene una prioridad menor, conforme mayor sea este valor, ¿sí? eso me va dando un vRuntime cada vez mayor. ¿Sí? Bueno,
Vamos a ver un ejemplo. Y bueno, además, este calendarizador hace uso de un algoritmo apropiativo, que ya habíamos visto por ahí que se requiere cuando utilizamos nosotros prioridades para la ejecución de procesos, de tal forma que un proceso sea capaz de solicitar la ejecución del despachador en caso de que necesite ejecutarse y tenga una prioridad mayor que el proceso actual. Entonces, el calendarizador es apropiativo. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí otra vez dos procesos, la tarea 4 y la tarea 8. Este proceso tiene una ráfaga de 20, este proceso tiene una ráfaga de 60, este tiene un nice value de 0 y este tiene un nice value de 10. En principio, pues esta tarea tiene una prioridad menor que esta por tener un valor más alto, ¿sí? Si ustedes calculan el peso para este proceso utilizando las expresiones que veíamos hace un momento, nos vamos a dar cuenta que el peso de este proceso, ¿sí?, es de 1024, mientras que para este proceso es de 109.95. Si yo calculo el factor, ¿sí?, que es esa división que veíamos allá arriba, para el caso de este proceso con una prioridad predeterminada, ¿sí?, voy a obtener un factor de 1. ¿Sí? Y en cambio, para este proceso, ¿sí?, al hacer esta división, si se fijan, voy a obtener un valor de 9.31. ¿Sí? Entonces, cuando este nice value tiene un valor alto, ¿sí?, un valor positivo, ¿sí?, obtenemos al final un factor mayor que 1. ¿Sí? Si este proceso tiene el nice value de 0, que es el predeterminado, obtenemos un factor de 1. Y si este valor fuera negativo, al hacer esta cuenta voy a obtener aquí un valor menor que 1. ¿Sí? Y entonces para un proceso con una prioridad menor a 0, con un nice value menor a 0, este factor me indica un valor menor a 1, y para valores mayores que 0 me indica cada vez valores más grandes. Por ejemplo, en este caso me indica un 9.31. ¿Sí? Entonces lo que hace el scheduler es llevar a cabo estos cálculos, y con base en este tipo de valores lo que hace, entre otras cosas, con base en este tipo de valor lo que hace es determinar la prioridad de cada uno de los procesos que tenemos por ejecutar. ¿Sí? Entonces ese es uno de los cálculos que se llevan a cabo. Otro detalle que es importante también tener en cuenta es que cada vez que un proceso o cada vez que un hilo lleva a cabo la ejecución, hace uso del procesador por un intervalo de tiempo, como se muestra aquí. Ese intervalo de tiempo se tiene que ir agregando al tiempo virtual de ejecución, ¿sí?, es decir, a esta expresión. ¿Sí? Una de las ventajas que tiene esto es la siguiente. ¿Sí? Antes de eso, perdón. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que este proceso tiene una ráfaga de tamaño 60 y este proceso tiene una ráfaga de tamaño 20. Vamos a suponer que los dos tienen el mismo nice value, entonces aquí voy a hacer un cambio muy rápido. ¿Sí? Este no lo voy a considerar ahorita, y este valor, como vimos acá, al tener el mismo nice value, pues este valor va a tener voy a obtener como resultado un 1 aquí. ¿Sí? Ahorita ignoren esta parte, por favor. ¿Sí? Entonces tenemos dos procesos, este con una ráfaga pequeña, este con una ráfaga más grande. ¿Sí? Los dos tienen el mismo nice value, entonces en principio tienen la misma prioridad. ¿Sí? El peso para los dos va a ser de 1024 porque los valores que tienen son los mismos, y el factor va a ser de 1. En principio pues los procesos son iguales. ¿Sí? Aquí el detalle importante es el siguiente. Déjenme reducir un poco esta ráfaga. Vamos a suponer que este tiene una ráfaga de 10. Entonces los dos tienen la misma prioridad. Vamos a suponer que este proceso se ejecuta primero y en 10 milisegundos, ¿sí? Se lleva a cabo un cambio de contexto porque este proceso posiblemente esté llevando a cabo una operación de entrada y salida, mientras este proceso se continúa ejecutando. ¿Sí? Bueno, cuando este proceso regresa a la cola de procesos del estado ready, como tiene la misma prioridad que pues en principio no podría solicitar un cambio de contexto. Este proceso no puede provocar
que este proceso de aquí sea despachado, porque tienen exactamente la misma prioridad. ¿Sí? Pero bueno, aquí lo que hace Linux, ¿sí? Lo que hace el scheduler es, a pesar de que tengan los mismos valores, también se considera el vruntime para determinar si este proceso realmente tiene la misma prioridad que este. ¿Sí? Al considerar estos valores, lo que va a hacer el scheduler es determinar que este proceso ha llevado a cabo la ejecución de sus tareas, ¿sí? O la ejecución de sus instrucciones una cantidad de tiempo menor que este, porque mientras este proceso estaba en espera, este continuó ejecutándose y entonces este valor se fue incrementando para esta tarea. Bueno, si los dos tienen las mismas características, pero este se ha ejecutado durante mayor tiempo, ¿sí? Lo que hace el scheduler es considerar que este proceso tiene una prioridad menor que esta. ¿Sí? Aunque el NAS value sea el mismo, este proceso ha utilizado una proporción de procesador más alta que este. Entonces, en ese caso, lo que haría sería permitir el cambio de contexto de tal forma que este proceso pueda retomar su ejecución y este proceso de aquí, que ya utilizó más tiempo del procesador, quede en espera. ¿Sí? Que ese es otro de los detalles que se toman en cuenta. Y bueno, de acuerdo a lo que comentábamos por allá arriba, ¿sí? Anteriormente, CFS en realidad hace uso de un árbol rojo-negro para ordenar los procesos de acuerdo al vruntime que tienen, ¿sí? Para determinar cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. ¿Sí? Considerando ese valor, lo que hace es ordenar los procesos de esta forma utilizando una estructura de este tipo, y entonces lo que hace es siempre comenzar a atender el proceso con el valor de runtime, del vruntime más pequeño de todos ellos. Esta es realmente la estructura que se utiliza, este es el aspecto que tiene realmente el scheduler, o más bien la cola de procesos, que en realidad no es una cola de procesos, es un árbol de procesos. Para eso se hace uso de un árbol rojo-negro. Bueno, ustedes ya conocen el funcionamiento de ese tipo de estructuras. Ahora, habíamos mencionado por ahí que había dos clases de procesos, se definían dos clases, uno que eran los procesos predeterminados, o la clase predeterminada, y otro que eran los procesos de tiempo real. Para el caso de los procesos de tiempo real, ¿sí? El planificador hace uso del standard POSIX, ¿sí? Entre otras cosas, por ejemplo, lo que hace es manejar algo que se conoce como políticas de planificación, ¿sí? Que es uno de los una de las características o uno de los elementos que se definen cuando se crea un proceso de este tipo. También para el caso de los procesos de la clase predeterminada, pero en el caso de los procesos de tiempo real, por ejemplo, se pueden hacer uso de varias políticas. Dos de ellas son estas, SCHED-FIFO y SCHED-RR. Estas políticas lo que hacen es, entre otras cosas, determinar cuál es el algoritmo que se va a utilizar para atender esos procesos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que yo a un proceso le asigne esta política, ¿sí? Este proceso se va a atender utilizando el algoritmo FCFS que habíamos comentado. ¿Sí? Si yo le asigno esta política, ¿sí? A este proceso se le va a atender utilizando un algoritmo de round robin. Cada uno de ellos podría tener una aplicación diferente. Por ejemplo, si recuerdan en este caso, ¿sí? el calendarizador se comporta como no apropiativo y lo que hace es atender cada uno de los procesos hasta que finaliza su cola su ráfaga de CPU. En este caso lo que se hace es definir un quantum y atender a todos los procesos utilizando ese quantum. En el caso de Linux se usan al menos un par de quantums para atender esto. Entonces, dentro de los procesos de tiempo real incluso se pueden definir un par de colas, ¿sí? Una cola para los procesos que se van a ejecutar utilizando FCFS, ¿sí? Es decir, haciendo uso de una estructura de tipo FIFO, y otra cola en la cual vamos a usar quantums y vamos a aplicar el algoritmo de round robin. ¿Sí? Bueno, para mayor información sobre esto pueden revisar la página de manual del scheduler en la sección 7 del manual de Linux con esta instrucción. Hay algunos detalles por ahí que pueden ser interesantes.
Bueno, cuando consideramos nosotros la planificación de procesos en tiempo real, se maneja un rango de prioridades que está definido de esta manera. Las prioridades van a ir de 0 a 99 para procesos o para tareas de tiempo real y de 100 a 139 para las prioridades que se asignan a las tareas con prioridad normal, ¿sí? Las tareas del scheduler predeterminado, ¿sí? O de la clase predeterminada. Bueno, hay una relación directa con los valores de las prioridades que mencionamos hace un momento, que iban de menos 20 a 19. En realidad lo que hace ese scheduler entonces es utilizar ese rango de prioridades de tal forma que este intervalo corresponde a los procesos de tiempo real, ¿sí? Recuerden que entre más pequeño sea ese valor o más bajo sea ese valor, corresponde a una prioridad más alta, ¿sí? Este rango entonces se utiliza para los procesos de prioridad o los procesos de tiempo real, y este otro intervalo se utiliza para los procesos de la cola predeterminada, de tal forma que estos valores se van a mapear al intervalo menos 20 a 19 que habíamos mencionado previamente, ¿sí? Entonces esta parte no es excluyente respecto a las prioridades que se mencionaban hace un momento, ¿sí? Entonces, esas son las prioridades realmente que se utilizan, ¿sí? Sobre todo cuando estamos haciendo uso de tareas de tiempo real. Este es realmente el rango de prioridades, ¿sí? Este intervalo, recuerden, de 100 a 139, se mapea a los valores que habíamos mencionado previamente, ¿sí? Y bueno, pues eso nos permite seguir utilizando los valores definidos para las prioridades que se han venido utilizando en Linux con algunos otros esquemas. Bueno, hay otro detalle también que es importante tener en cuenta, que es el balanceo de carga, ¿sí? Este scheduler, por supuesto, considera el uso de SMP o el soporte de SMP para arquitecturas multinúcleo, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, pues, se considera el balanceo de carga entre procesadores, que se conoce en este contexto como ecualización de la carga entre procesadores, ¿sí? Bueno, considerando que además los procesadores de la arquitectura que se está utilizando puedan soportar NUMA o puedan estar construidos utilizando NUMA, ¿sí? Ya mencionamos cómo funciona NUMA, ¿sí? Este scheduler lo que hace es tratar de minimizar la migración de hilos, porque si recuerdan por ahí, habíamos visto que el hecho de permitir la migración de hilos, es decir, que una tarea se mueva de un procesador a otro, ¿sí? Cuando revisamos por ahí el concepto de afinidad con el procesador, ¿sí? El hecho de permitir la migración implica puede implicar problemas de rendimiento, porque puede ser que una vez que yo migro un hilo, ¿sí? En el momento que se comience a ejecutar en el procesador nuevo, se tenga que comenzar a llenar la caché con las instrucciones de ese hilo, ¿sí? Que es un hilo que es nuevo para el procesador en el cual se está ejecutando, ¿sí? Bueno, además, aquí se toma en cuenta también, para llevar a cabo la ejecución, la carga de los hilos, que corresponde a la prioridad que tiene el hilo, es decir, la prioridad que tiene el proceso al cual corresponde cuando se comenzó a ejecutar, ¿sí? Y la tasa promedio de utilización de CPU, lo que mencionábamos por ahí arriba con el runtime, ¿sí? Una de las características que podemos notar en esto es que un hilo con prioridad alta, ¿sí? Que haga mucho uso de CPU, ¿sí? O más bien un hilo con una prioridad alta, ¿sí? Que haga uso de CPU, ¿sí? Y que requiera poco CPU, a pesar de tener una prioridad alta, se le va a considerar como un hilo que tiene una carga baja, ¿sí? Porque no requiere hacer uso de mucho tiempo de procesador, ¿sí? Y un hilo con prioridad baja, que tenga una prioridad más baja, pero que haga mucho uso de CPU, al estar haciendo uso de una proporción muy alta de CPU, se le considera como un hilo que tiene una carga muy alta, ¿sí? Incluso se puede dar el caso en el cual dos procesos con prioridades distintas, como lo que se describe aquí, con una prioridad alta y otro proceso con una prioridad baja, ¿sí? Por el uso que tienen de CPU, se les puede considerar como hilos que tienen la misma carga,
¿sí? Es decir, para el CPU representan tener que proporcionar intervalos de tiempo muy parecidos para la ejecución, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que se considera en el caso de este scheduler. La prioridad no lo define todo, también el porcentaje de CPU que se está utilizando determina la manera en la cual se va a llevar a cabo la ejecución de los procesos, ¿sí? Para esto, además, para cuestiones de balanceo, también se toma en cuenta la carga de una cola de procesos, que no es otra cosa que la suma de las cargas de los hilos que contiene, ¿sí? Y para llevar a cabo el balanceo, además, primero, pues como mencionábamos, se minimiza la migración de los hilos, ¿sí? Eso para minimizar los fallos de memoria que se puedan producir. Ya por ahí también comentamos que es un fallo de memoria, ¿sí? Y para llevar a cabo la migración de hilos, además, y como consecuencia del balanceo de carga, se considera algo que se conoce como dominio de scheduling. Un dominio de scheduling no es otra cosa más que un conjunto de núcleos, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Un conjunto de núcleos que pueden ser balanceados con respecto a otro conjunto. Por ejemplo, ¿sí? Por ahí ya habíamos mencionado el funcionamiento de la caché, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos nosotros considerando un conjunto de núcleos que manejan una caché de 3 niveles, ¿sí? Primero vamos a tener un nivel 1 que está contenido dentro del núcleo, ¿sí? Que no está representado en este diagrama, pero vamos a tener una caché interna. Después vamos a tener otra caché que está compartida entre estos dos núcleos, que sería una caché de nivel 2. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando este núcleo está llevando a cabo la ejecución de algo, primero busca las instrucciones que requiere en la caché de nivel 1, es decir, su caché interno. Después busca, si no encuentra ahí las instrucciones, entonces recurre a la caché de nivel 2 que está compartiendo con otro de los núcleos, ¿sí? Si la información no se encuentra en ese lugar, entonces recurre a una caché de nivel 3, ¿sí? Que puede estar siendo compartida entre este conjunto de núcleos y este conjunto de núcleos, ¿sí? Entonces se puede manejar aquí una caché en varios niveles. Si las instrucciones no están aquí, entonces habría que recurrir a la memoria principal. Si las instrucciones no están en la memoria principal, entonces habría que recurrir al disco para poder recuperar la información que necesitamos. Y ese es el procedimiento que se sigue. Entonces, cuando hablamos nosotros de dominios de scheduling, estamos hablando nosotros de un conjunto de procesadores con ciertos recursos compartidos, ¿sí? Que pueden atender una serie de procesos. Lo pueden ver de esta forma: estos núcleos pueden atender un conjunto de procesos, ¿sí? Compartiendo ciertos recursos, por ejemplo esta caché, sin que se vea muy afectado el rendimiento por estar llevando a cabo la migración de hilos entre uno y el otro, ¿sí? Y por otro lado tenemos en este mismo procesador otro conjunto de procesos que también pueden llevar a cabo la ejecución de sus propios hilos, ¿sí? Y entonces el dominio de scheduling, pues son este conjunto de procesos con sus propios recursos, y el balanceo de procesos o el balanceo de hilos se lleva a cabo entre dominios de nuestra arquitectura. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a hacer es considerar la carga que tienen estos procesadores, ¿sí? La carga de las colas de procesos que están atendiendo, y esa carga se tiene que balancear con respecto a los procesos que está atendiendo el otro dominio, ¿sí? Entonces, en el caso de los sistemas Linux, el balanceo de carga se lleva entre dominios, ¿sí? A grandes rasgos. Bueno, por lo pronto eso sería todo. Espero que esté claro a grandes rasgos el funcionamiento de scheduler. Es un scheduler complejo, no es un scheduler tan sencillo, pero bueno, tiene muchos detalles interesantes. Se resuelven muchos de los problemas que habíamos visto por ahí, como la cuestión del balanceo, el soporte de arquitecturas multinúcleo, la eliminación de la inanición, la consideración de las prioridades, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, por lo pronto sería todo. Ya para terminar, pues tenemos una pequeña tarea que consiste en describir el funcionamiento del scheduler de Windows 10. La fecha de entrega es el viernes 20 de noviembre. Como referencia pueden ustedes recurrir
a los libros de texto que se recomendaron como parte de la bibliografía del curso. ¿Sí? Bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima.